Bienvenidos a esta nueva sesión de clase de Microsoft Excel, en la cual vamos a tomar como base para el tema que sería el desarrollo de fórmulas en Excel. Este tema nos va a abarcar las prácticas 3, 4, 5 y 6, bueno, que no tenemos ahorita, pero vamos a manejar ahorita la 3 y la 4. El objetivo es que ustedes aprendan a utilizar las fórmulas básicas como son sumar, restar, multiplicar y dividir en Excel usando los operadores básicos. El índice de contenido es la introducción a las fórmulas, que es una fórmula en Excel, operadores aritméticos, jerarquía o procedencia de los operadores aritméticos y el uso de los paréntesis, que es una referencia de celdas, tipos de referencias y algunas tareas adicionales para el manejo de archivos, hojas, filas, columnas y celdas. Bueno, entonces comencemos. Tenemos lo que es la introducción a las fórmulas. Dicen que una fórmula es un método, un procedimiento práctico convencional que a partir de determinados símbolos, reglas, pasos o valores nos permiten resolver un problema o ejecutar un proceso de manera ordenada y sistemática a fin de obtener un resultado específico y controlado. Si nosotros nos hemos dado cuenta, pues en realidad las fórmulas las trabajamos desde muy pequeños, desde que nos enseñan un poquito de lógica, un poquito de aritmética, y obviamente empezamos a trabajar nosotros con las fórmulas. A veces, por ejemplo, en el nivel infantil, las primeras fórmulas que resolvemos pues es la fórmula matemática llamada adición o suma, en la cual nos explican primero los valores a lo mejor del sistema decimal del 0 al 9, nos hacen que utilicemos a lo mejor números compuestos, 10, 11, 12, y después nos dicen que hagamos una suma entre dos números. A eso se refiere una fórmula, es un conjunto de elementos que al final de cuentas nos arrojan un resultado. La palabra, como lo menciona ahí, proviene del latín, en el cual quiere decir que es una regla o un marco, y por lo tanto una fórmula está conformada por una serie de patrones y reglas de cuyo seguimiento depende la solución del asunto. También nos menciona aquí en la introducción que las fórmulas se pueden aplicar en diferentes ámbitos. Podemos verlo desde el mundo de las ciencias hasta las relaciones sociales. Por ejemplo, en las ciencias del cálculo tenemos nosotros a lo mejor operaciones básicas en las cuales utilizamos pues símbolos y valores numéricos. Estas fórmulas las podemos utilizar en las matemáticas, geometría, física, química, estadística. Estos tipos de fórmulas pueden ser representados por medio de ecuaciones. En matemáticas son frecuentes el uso de fórmulas o ecuaciones para calcular fracciones, potencias, sistemas métricos, decimales, derivados, integrales, etc. Aquí vemos una ilustración de cómo estamos obteniendo una fórmula para fracciones. También podemos utilizar para calcular en geometría, pues podemos utilizar para calcular ángulos, vectores, áreas, como por ejemplo este teorema muy famoso llamado el teorema de Pitágoras, en el cual nos dice que la suma de los catetos cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Nos da una ilustración y nos da la fórmula que tenemos que aplicar. Dentro de la física, las fórmulas también permiten proyectar datos como peso, movimiento, velocidad, masa, volumen, fuerza, aceleración de cuerpos. Por ejemplo, en fórmulas de las más cotidianas que podemos trabajar en la física es como tenemos la velocidad, en la cual nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero también podemos nosotros tomar como calcular la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Mientras que el tiempo podemos tomarlo en base a la distancia y ya dividirlo entre la velocidad. Esas son de las tres fórmulas más frecuentes que llegamos a utilizar. En la química también se utilizan para representar elementos que en conjunto forman otro nuevo compuesto, como por ejemplo la fórmula del agua, la cual se compone de dos partículas de hidrógeno, 2 tiene que estar pequeñito, y luego una partícula de oxígeno que representa dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Sí? En las ciencias sociales se aplican fórmulas estimadas para la colectividad, puede ser para la densidad demográfica, también puede ser para la tasa de mortalidad o natalidad, para el PIB per cápita. Bueno, pues entonces comencemos con las fórmulas. Para desarrollar las fórmulas vamos a realizar un ejercicio muy simple. Vamos a manejar tres tablas en las cuales vamos a trabajar con una cierta cantidad de valores
Vamos a distribuir nosotros en este lugar las tablas simples y obviamente vamos a utilizar nosotros los operadores aritméticos y después vamos a utilizar fórmulas compuestas. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula en Excel es un conjunto de referencias de celda, operadores aritméticos y valores literales que nos permiten obtener un resultado. Excel facilita el desarrollo de diferentes tipos de fórmulas según el ámbito en el que se desean. Pueden desarrollarse fórmulas matemáticas, físicas, fórmulas en geometría, pero algo muy importante es que el hecho de las fórmulas depende mucho del nivel de conocimiento del usuario. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben nada de geometría y quieren aplicar fórmulas geométricas dentro de una hoja electrónica, pues eso no va a ser posible. Si nosotros no tenemos los conocimientos suficientes en la física para poder comprender las fórmulas, a lo mejor para poder hacer cálculos de velocidad, cálculos de distancia o cálculos de tiempo, pues obviamente no las vamos a poder aplicar en Excel. También si desconocemos nosotros las matemáticas o no tenemos una aplicación lógica en matemática, pues obviamente Excel no nos va a resolver las fórmulas. Excel las va a aplicar, pero requiere del conocimiento del usuario para poder ser desarrolladas. Obviamente muchas de estas fórmulas que ustedes van a manejar en el entorno común ya las conocen, o sea, solamente es cuestión de que ustedes apliquen la lógica que ya saben de su vida cotidiana y después la transformen a una lógica dentro de Excel utilizando un elemento muy importante que son las referencias de celdas. Dice, el primer concepto a comprender son los operadores aritméticos, los cuales son una serie de símbolos que se utilizan para realizar operaciones matemáticas básicas como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. El segundo concepto a entender son los operadores. Entender en los operadores es la jerarquía o procedencia de los operadores, lo cual consiste en el orden en el que se realizará una fórmula, si ésta estuviera compuesta por dos o más operadores aritméticos. Obviamente esto se deriva de una ley que se llama la ley de la jerarquía de los operadores, y este concepto no es propio de la informática, es un concepto que se aplica obviamente dentro de lo que es la aritmética, el álgebra, y la regla, y es una serie de reglas que estipulan el orden en el que deben de ser ejecutadas las operaciones. Cuando se utilizan múltiples operaciones, obviamente, primero, si tenemos varias operaciones y esas operaciones contienen paréntesis, entonces las operaciones que estén encerradas entre paréntesis son lo primero que se debe de ejecutar. Ahora, si ya se ejecutaron los paréntesis o si ya se llevaron a cabo la simplificación de los paréntesis, entonces a continuación se tendría que ver si dentro de las fórmulas existen potencias o existen raíces. Cabe hacer mención que dentro de las fórmulas que ustedes van a desarrollar en Excel, lo más probable es que calculen potencias. Las raíces las van a manejar a través de una función, pero a través de un proceso matemático sí puede ser que ustedes tengan que llevar a cabo el proceso de elevar a la potencia. Si ya se resolvieron las potencias, en tercer lugar se van a realizar las multiplicaciones y las divisiones. Algo importante, estas tienen la misma jerarquía y nos dice a nosotros que se van a realizar en el orden de aparición. O sea, si primero está una división y después una multiplicación, es primero la división, después la multiplicación. Y por último las sumas y las restas, o sea, también igual en orden de aparición. Si hay primero una resta y después una suma, primero iría la resta, después iría la suma. Entonces, a esto se le conoce como la ley de la jerarquía de las operaciones. Y es importante porque muchas de las veces nosotros creemos que Excel se equivoca al momento de estar realizando operaciones matemáticas y no. Lo que pasa es que uno no comprende bien lo que es la ley de la jerarquía y al momento de aplicar la operación, la ecuación compuesta, pues obviamente no nos da el resultado que esperamos. Cabe hacer mención que ustedes cuando quieran pues tener una operación o un resultado en el cual tienen ustedes varias operaciones aritméticas, es muy importante utilizar los paréntesis para poderle indicar a la computadora qué es lo primero que se debe de hacer. En esta tabla vemos nosotros los operadores y vemos que en primer nivel, dentro de una ecuación o dentro de una operación matemática, lo primero que se va a hacer siempre es lo que está encerrado entre paréntesis. Eso es lo de primer nivel, y obviamente en la descripción el paréntesis se utiliza para agrupar y se utiliza para dar el orden correcto de las operaciones. Después tenemos nosotros la potencia,
que en este caso el exponente se utiliza como un segundo nivel, se le conoce como potencia, y por ejemplo aquí en el ejemplo nos dice que el 3 se elevaría a la potencia de 3 y sería multiplicar 3 veces el 3, o sea 3 por 3, 9, por 3, 27, y esto nos daría como resultado 27. Después encontramos nosotros en el tercer nivel a la división y a la multiplicación, ¿sí? La división y la multiplicación son el tercer nivel, y el último de los niveles es la suma y la resta. Esto es a lo que se refiere a la jerarquía de los operadores, y obviamente también a los operadores aritméticos que tenemos que aplicar. Los operadores aritméticos, tomen en cuenta ustedes que no son los mismos que en matemáticas. En el caso, por ejemplo, de el exponente, generalmente nosotros cuando poníamos un número en exponente poníamos nosotros así, 6, y luego hacíamos pequeñito el número y luego le poníamos un número 2, y esto representa 6 al cuadrado. Pero dentro de lo que sería Excel y dentro de lo que sería la informática, el símbolo que se utiliza es esto. Esto nos está diciendo que 3 se eleva a la potencia de 3. La división comúnmente nosotros la conocemos con un símbolo de 2 puntitos, o sea, una línea con 2 puntos o bien con una casita, pero en Excel se representaría con una diagonal, la que se encuentra en el número 7 o la que se encuentra en el teclado numérico. Mientras que la multiplicación que manejamos nosotros con una X, en computación o en Excel se va a manejar con un asterisco. El asterisco es el que nos representa a nosotros la multiplicación. Esto, las referencias, lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, vamos a verlo de una vez. Las referencias, dice, una referencia de Excel es un recurso muy utilizado a la hora de realizar operaciones matemáticas en la hoja de cálculo. Se trata de una llamada que realiza el programa al contenido de una celda o a un rango de celdas concretos. Se usa principalmente para realizar operaciones matemáticas con los valores de dichas celdas. De este modo no es necesario introducir valores numéricos o valores constantes. La referencia de celda es más que suficiente. Existen diferentes tipos de referencias de cómo realizamos la llamada al contenido. Destacan las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas. Las relativas son aquellas que cambian. Dice, tras copiar una celda, el contenido de la referencia se adapta a su nueva posición. Y un ejemplo de una referencia relativa es, por ejemplo, si yo tengo algo escrito en B2, si tengo un 50 o tengo un 30, un 20, un 60, pues yo en lugar de escribir ese valor, entonces yo voy a escribir que el valor se encuentra dentro de la columna B de la fila número 2, pero solamente escribo la columna y la fila. Ojo, siempre tiene que ser primero la columna y después la fila. No existe en ningún momento en Excel, en ninguna hoja electrónica, una celda que se llame 2B, ¿sí? Eso sería completamente erróneo al momento de hacer el desarrollo de fórmulas. Siempre son primero la columna y por último la fila. También tenemos que tomar en cuenta que en varias ocasiones vamos a necesitar una referencia que se va a llamar absoluta. Esto quiere decir que el contenido de la referencia queda fijo y aunque se copia o pega la fórmula a otra ubicación, se mantendrá el resultado de la celda original. No se modifica al ser cambiada de ubicación. Para poder hacer una referencia absoluta, nosotros tenemos que poner o anteponer un signo de pesos, que obviamente dentro de la informática se recomienda decir con palabras signo de dólar, pero bueno, si ustedes quieren decir signo de pesos no hay problema, aunque algunos puristas les van a decir, es que no debes de decir signo de pesos, es un signo de dólar. Y mucha gente dice dólar B, dólar 2, y esa sería una referencia absoluta. Si yo esta la copiara a otra celda, esta seguiría manteniéndose B2, mientras que si esta yo la copio a otra celda, si la copio hacia adelante sería C2, D2, E2, y así sucesivamente, mientras que esta, si yo la copio a la que sigue, seguiría siendo B2, 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 y sucesivamente. También podemos tener nosotros una referencia que se llama mixta. Después de modificar la ubicación de la fórmula, obtenemos un resultado diferente, pero mantenemos la referencia ya sea de la columna o ya sea de la fila, y esta queda fijada de manera parcial. Un ejemplo de referencia mixta sería esto. Yo tengo $B y luego el número 2. O sea, estoy diciendo yo que la columna se va a fijar, pero la fila no. Entonces, si yo esta la copio hacia adelante,
como está fijada la columna, va a ser siempre B2, 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 pero si yo la copio hacia abajo, entonces va a ser B3, B4, B5, B6, o sea, sí va a cambiar porque la referencia es mixta. Una vez leído todos los conceptos básicos, si pueden ustedes leerlo, darle otra leída de una manera con mayor calma, pues bueno, háganlo para que comprendan mejor los conceptos, y aparte échenle una leída también a las últimas 4 hojas en las cuales pues vienen operaciones de trabajo para guardar un libro, cerrar un libro, empezar un nuevo libro, abrir un libro, los métodos abreviados comunes para poder trabajar, que ya los vimos en Word, como fueron control G, F12, control U, control R, control A, cómo se manipulan las celdas, ya la vimos también en la primera práctica, cómo seleccionamos una celda, cómo seleccionamos un rango, cómo seleccionamos rangos discontinuos, cómo ampliamos, reducimos una selección. También viene cómo hacemos una selección por medio del teclado a través de la tecla Shift. Viene cómo insertamos hojas de cálculo, cómo eliminamos, cómo cambiamos. Y obviamente pues todos estos conceptos son adicionales a lo que estamos viendo dentro del tema, pero también procuren ustedes verlo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de esto para que ustedes ya pasen a la práctica. Como les mencionaba, vamos a desarrollar esta tabla en la cual vamos a manejar nosotros 8 cantidades, un 8, un 10, un 9, un 20, un 40, un 16%, un 22, un 10%. Estas cantidades podrían representarnos a nosotros diferentes variantes, como pueden ser a lo mejor calificaciones, como puede ser a lo mejor precio de un producto, como puede ser a lo mejor el pago por hora para un empleado. O sea, yo le puse cantidad para trabajar de una manera general, pero ustedes pueden especificarlas y ya después nada más hacer una conversión a las siguientes. La primera fórmula simple que yo puedo realizar es una fórmula llamada suma. Tomar en cuenta nosotros que cada que vayamos a hacer una fórmula en Excel, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en la celda donde va a ir la fórmula. Posteriormente, para que Excel pueda reconocerla como una fórmula, ustedes tienen que poner un signo de igual. Si ustedes no ponen un signo de igual, para Excel solamente va a ser un texto, va a ser un número, va a ser una fecha, pero no va a ser ni una fórmula ni una función. Para que Excel pueda reconocerlas como fórmulas o como funciones, tienen que iniciar siempre con un igual. Ahora, después de esto, yo puedo utilizar valores que pueden ser constantes o puedo utilizar referencias de celda. Si por ejemplo a mí me dijeran que necesito saber cuánto es la suma de las dos primeras cantidades, de la cantidad 1 y la cantidad 2, yo sé que la cantidad 1 representa un 8 y sé que la cantidad 2 representa un 10 por lo que estoy viendo visualmente. Yo como usuario, común a lo mejor sin haber trabajado con Excel, puedo hacer que yo recurra a lo que son los valores constantes, o sea, una constante o una literal. La constante es un valor que no va a cambiar cuando yo lo lleve a otro lugar y siempre se va a mantener con el mismo valor. Entonces yo puedo decir, voy a escribir que es un 8 y a este 8 se le va a sumar más, se le va a sumar un 10. Y con esto obviamente yo estoy obteniendo un resultado. Al pulsar Enter me va a decir que el resultado de la suma de estos dos números serían 18. Y obviamente el resultado es correcto y está bien. Si nosotros regresamos a la celda, nos vamos a dar cuenta que la celda siempre me va a dar lo que es ya el resultado, pero la barra de fórmulas me va a decir a mí que tenemos nosotros una fórmula la cual parte de un igual y después tenemos dos valores constantes o literales que son el 8 más el 10. Y con esto acabo de resolver el problema o la situación. Pero dentro de Excel esto no es lo más recomendable. Dentro de Excel, si yo voy a trabajar con dos valores que ya están implícitos dentro de la hoja electrónica, no se recomienda trabajarlo con valores constantes o con valores literales. ¿Por qué? Porque si yo ahorita digo, no, es que mi primera cantidad no era un 8, sino mi primera cantidad era un 4, al cambiar yo por el 4, pues me obligaría a que en mi fórmula tuviese que ir y también cambiar o alterar el valor de la fórmula. O sea, ya no es un 8, ahora es un 4. Y tendría que hacer un movimiento en esta parte y también tendría que hacer un movimiento en esta otra parte. Entonces, yo cuando voy a desarrollar una fórmula, lo más común es que yo desarrolle la fórmula basada en referencias de celda. Entonces, yo me voy a ubicar aquí, voy a borrar esta fórmula que es con literales y voy a iniciar nuevamente una fórmula. Pongo un signo de igual. Y ahora voy a decir, el primer valor se encuentra en la columna B, pero de la fila 4. Entonces yo le voy a decir, quiero que me tomes el valor de B4.
Si nosotros nos damos cuenta, se ilumina la celda en color azul, indicándome que va a tomar este contenido. Este contenido no sé qué contenido vaya a ser, pero es un contenido que estoy diciéndole, tómame lo que contenga B4. Y a ese contenido, súmale lo que tenga de contenido la celda B5. Pongo yo la celda B5. Y la celda B5 incluso se ilustra con otro color. Estoy realizando una fórmula simple, la cual se compone nada más de un solo operador. O sea, yo quiero sumar dos cantidades o dos valores. Una vez que yo termino de escribir la fórmula, pulso Enter y me da el mismo valor. O sea, el mismo valor que yo obtuve cuando utilicé constantes o literales. Pero la diferencia es que si yo, por ejemplo, digo que la cantidad 1 no era la que yo había escrito inicialmente, como es un 8, y digo, no, es que es un 4, al momento de pulsarlo, automáticamente mi fórmula en este lugar se actualiza porque no está tomando un valor constante o literal, sino está tomando una referencia de celda o una variable. Y entonces, si yo altero el origen de las cosas, automáticamente el destino, ¿sí?, o el resultado se actualizará. Esa es una de las grandes cosas por las cuales Excel ha tomado una gran importancia dentro del manejo de operaciones financieras o de operaciones matemáticas o de operaciones físicas, donde yo solamente altero los valores de entrada y automáticamente los valores de salida se recalculan. Sí, por eso es tan famoso y por eso Excel sigue teniendo tanto auge y tanta utilidad dentro de las empresas. Sí, porque yo modifico las entradas y automáticamente tengo el nuevo cálculo sin tener que hacer nada. Esto sería una operación llamada suma y obviamente la hice utilizando referencias de celda y operadores aritméticos. La referencia de celda B4 y B5 y el operador aritmético suma o adición. Si yo quiero realizar la celda y me dicen, ok, y ahora me gustaría que restaras la cantidad 4 de la cantidad 3. Entonces yo tendría que volver a empezar. Esto va a ser igual a, y le diría, esto va a ser, la cantidad 4 se encuentra en B7, entonces yo tendría que decir B7, y ahora en lugar de utilizar el operador de adición o de suma, utilizaría el de subtracción o resta, que sería el menos, representado con un guión. Y a continuación le diría, ok, yo quiero tomar el contenido de B7, que en este momento es 20, y quiero restárselo a lo que es la cantidad número 3, que se encuentra en B6. Entonces yo voy a decir B6, y si ustedes lo hacemos mentalmente, decimos 20 menos 9 nos daría 11. Pulsamos Enter y me dice resultado 11. A esto se refiere con la resta, una fórmula también obviamente simple. Si yo quiero realizar una multiplicación, por ejemplo, me gustaría multiplicar la cantidad 1 por la cantidad 3, entonces vuelvo a hacer lo mismo, empiezo con un signo de igual, pero ahora, en las dos fórmulas anteriores yo escribí las referencias de la celda, pero Excel todavía me ofrece algo más sencillo para poder trabajar. Puedo yo, después de iniciar el igual, seleccionar las celdas que voy a utilizar para la operación matemática, como por ejemplo, yo quiero multiplicar la cantidad 1 por la cantidad 3 o el 8 por el 9. Entonces, la primera cantidad se encuentra en B4, pero para no escribirla, me ubico yo en ella y le doy clic. Y en ese momento, en mi fórmula se escribe B4. Después de esto, yo esto lo voy a multiplicar y obviamente lo voy a multiplicar utilizo el asterisco, y lo voy a multiplicar por la cantidad número 3. Entonces me ubico en la cantidad 3, le vuelvo a dar clic y ya me dice que la referencia de celda es B6. Entonces, si no la quiero escribir, yo puedo darle clic a la celda para que la fórmula automáticamente detecte cuál es la referencia de celda. Una vez terminado esto, pulso Enter y en ese momento me dice que 8 por 9 son 72. De la misma forma, yo puedo trabajar ahora con la división y decirle, ok, voy a dividir y esto va a ser igual a, quiero dividir la cantidad número 5, que es el 40, pongo la diagonal y lo quiero dividir entre la cantidad número 4, que es el 20, B7. Pulso Enter y en este momento me dice que el dividir 40 entre 20 me da como resultado 2. Y por último tenemos lo que sería la exponenciación o la potencia.
Aquí en esta potencia incluso voy a hacer una mezcla de dos fórmulas. Voy a utilizar un valor literal, digo una referencia de celda, y voy a utilizar un valor constante, porque los números que están aquí son números muy grandes, y elevar un número a una potencia de 8 o una potencia de 9 me va a dar un número enorme. Entonces mejor voy a tomar y voy a decir que el número 8 lo quiero elevar al cuadrado. Si es al cuadrado, pues es nada más multiplicar 8 por 8 y nos daría 64. Pero no voy a hacer una multiplicación de 8 por 8, sino voy a hacer la elevación del 8 a la segunda potencia. Para esto voy a poner un igual, voy a dar un clic y me va a decir, ok, vas a tomar la celda B4. Pero esa celda B4 yo la voy a utilizar para elevarla a la potencia. La potencia se obtiene pulsando Alt GR y luego la tecla que nos marca la potencia, y posteriormente, ya después de que pulsamos estas dos, vamos a pulsar la barra espaciadora. Entonces Alt GR, donde está la potencia, barra espaciadora, y ya tengo yo ahí mi carácter de potencia y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces yo estoy diciendo B4 se eleva al cuadrado, estoy utilizando un valor constante con una literal. Pulso Enter y en este momento me dice que el 8 elevado al cuadrado son 64. Para las fórmulas compuestas, como son por ejemplo el cálculo del promedio, un descuento, un IVA, un descuento aplicado, un IVA aplicado, que son una de las fórmulas que más nos encontramos, para el promedio obviamente es necesario manejar siempre dos operaciones matemáticas. Nos dice por ahí en las matemáticas, en lo que es el álgebra, que siempre que yo quiera sacar un promedio o una media aritmética, tengo que sumar los valores que me estén dando y dividirlo entre el número de valores que fueron. Vamos a suponer que estos tres elementos de aquí fueran calificaciones, fuera calificación de 8, de 10 y de 9, y yo quisiera obtener el promedio de estas tres cantidades. Llámese calificaciones, o llámese ventas, o llámese producto, precios, o llámese edades. El promedio, bueno, al final de cuentas siempre va a tener la misma estructura: sumar los elementos y dividirlo entre el número correspondiente. Entonces mi fórmula aquí empezaría con un signo de igual, y yo podría tener esta situación. Yo necesito el 8, y este 8 yo voy a sumárselo a el número 10, y luego se lo voy a sumar también al número 9. Tomo las referencias que serían B4 más B5 más B6, porque obviamente así es como me lo recomienda Excel que lo haga, y posteriormente me dice que yo lo divida entre el número de elementos que sumé, que en este caso fueron 3. Entonces yo le digo, son 3, pulso Enter y, oh sorpresa, me da 21. Pero ¿por qué me dio 21 si supuestamente al yo sumar 8 más 10 me da 18, más 9 me da 27, y al dividirlo entre 3 me daría 21? O sea, ¿por qué hizo esto? Esto lo hizo por cuestión de las jerarquías de operadores. Se los voy a explicar aquí. Si nosotros en un determinado momento estamos llevando a cabo una operación, la simplificación de la operación la realizaría de la siguiente manera. Excel primero tomaría, tenemos nosotros un 8, tenemos un 8, tenemos un 10, tenemos un 9, y luego eso lo dividimos entre 3. Entonces Excel lo que va a hacer es que Excel dice, de la jerarquía de operadores, según lo que nos menciona nuestra hoja de las jerarquías, nos dice que la división es de un segundo nivel, de un tercer nivel, y obviamente tiene un mayor nivel que la suma. Entonces lo que hace es que nos va a sumar, nos va a dividir estos dos elementos. Esos dos elementos son los que nos va a sumar Excel. Y obviamente al sumarnos estos dos elementos, al hacernos la suma, pues nosotros vamos a encontrar que en un proceso simplificado, como lo hacíamos en ecuaciones matemáticas, el 8 bajaría exactamente igual, más el 10 bajaría exactamente igual, y solamente realizaría la operación que se tiene ahí. Entonces sería más la operación que se va a realizar. 9 entre 3 nos da 3. Después de esto, nosotros nos damos cuenta que nos quedan dos operadores de la misma jerarquía como son la suma. Entonces va a sumar el primero que encuentre, o sea, va a sumar estos dos, y al sumar estos dos dentro de lo que sería la simplificación, nos diría a nosotros 8 más 10 nos daría 18,
y nos quedaría toda una operación matemática más por resolver. Esa operación matemática sería 18 más 3, que nos daría 21. Por eso nos está dando aquí 21. Entonces, ustedes siempre que van a calcular un promedio, que van a calcular un descuento, un IVA, un descuento aplicado, un número aplicado, tienen que utilizar o hacer uso de los paréntesis obligatoriamente. Entonces, para que esto nos pueda funcionar, yo tengo que hacer una modificación en la fórmula. Si quieren ustedes modificar la fórmula directamente en la celda, le pueden dar doble clic para entrar a ella, o bien pueden pulsar F2 para que los ingrese dentro de la fórmula y ustedes puedan hacer la modificación. Si no, pueden ustedes ir a la barra de fórmulas y en la barra de fórmulas hacer el cambio correspondiente. Ya es a gusto de ustedes. Si yo quiero hacerlo desde aquí, le doy un doble clic y luego digo que me dice la jerarquía de operadores que si yo quiero que se realice una operación matemática, primero tendría que encerrarla entre paréntesis y le voy a decir que las sumas quiero que las lleve a cabo primero y luego al final, después de que haya sumado todos los valores, entonces ahora sí los divida entre 3 y con esto estaríamos haciendo que la jerarquía fuera correcta. Pulsamos Enter y me daría el promedio 9. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora el orden de la jerarquía es diferente y la máquina va a hacer un orden completamente diferente al que habíamos trabajado en la primera sesión. Al yo colocar los paréntesis en las sumas, le estoy indicando yo a Excel que ya no va a ser la división la que va a tener la jerarquía, sino lo que está entre paréntesis, lo que nos lleva a decir que primero va a realizar todo esto. Y como hay dos operaciones matemáticas dentro del paréntesis, entonces lo primero que nos va a realizar es esta primera suma, o sea, eso es lo primero que nos llevaría a cabo Excel. Después de realizar esto, y al realizar esto, obviamente como todavía hay otra operación matemática, todavía nos quedaría a nosotros de esta manera nuestra fórmula. Haría 10 más 8, nos daría 18 y nos dejaría todavía al 9 como parte de la operación matemática a realizar. Y como todavía no salimos nosotros del paréntesis porque todavía nos queda otra operación matemática, entonces sumaría 18 más 9 y nos daría un total de 27. Y ahora sí, al final nos daría a nosotros que 27 se sumaría entre el 3 y nos daría como total 9. ¿Sí? Esto nada más porque el uso de los paréntesis. Entonces los paréntesis van a ser muy especiales, van a ser muy esenciales y van a ser muy importantes para que ustedes puedan resolver las situaciones de las fórmulas. Si yo quisiera hacer un descuento, ¿sí? Un descuento a lo mejor de un 10%, ¿sí? Pero ese descuento del 10% yo lo quiero hacer a la suma de los 5 productos. Entonces yo empezaría, esto es igual, si vuelvo a cometer el error de poner esto, más, y luego el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, y a esto le voy a calcular un descuento del 10% que ya está escrito en la cantidad 8. Entonces yo le diría por, y luego le diría que sería la cantidad 8, que es el descuento del 10%. En apariencia ahí podría ser que está bien el resultado, pero la máquina no va a realizar primero la suma, lo primero que va a hacer es el descuento. Y el descuento solamente se lo va a aplicar al último artículo, que sería el 40, y después ya le sumaría ese descuento a todos los demás, y yo no quiero que realice eso. Entonces, para poder evitar eso, entonces yo tengo que decirle, me vas a primero a sumar con los paréntesis y al último me vas a multiplicar, ¿sí?, por el 10% que se encuentra en B11, pero eso lo harás hasta el último. Pulso Enter y me dice que el descuento sería 8.7, o sea, quiere decir que en la suma de todos estos me daría 87 y el 10% serían 8.7. Si yo quiero calcular el IVA sería exactamente lo mismo, ¿no? Si me dicen, es que yo quiero saber el IVA de los dos últimos, del artículo 4 y del artículo de la cantidad 4 y de la cantidad 5. Entonces yo nada más quiero el IVA de esos dos, entonces yo voy igual y luego le digo, ok, quiero que me tomes a este, que le sumes
lo que tiene la celda B8 y eso lo multipliques por el IVA que se cobra aquí en México, que es el 16%. Y ahí, si lo dejo de esta manera, nuevamente estaría cometiendo el mismo detalle o el mismo error. ¿Cuál es el error? Que primero va a multiplicar y solamente le va a calcular el IVA al último de los productos y posteriormente le sumaría el número 20. Y eso no sería correcto. Entonces volvemos otra vez a decir primero paréntesis para que primero sume y luego al último me multiplique por el 16% y me haga obviamente el cálculo correspondiente, que de 40 y 60 el 16% son 9.6. Ahora, esta operación matemática también un poco compleja, es un descuento aplicado, o sea, yo quiero saber que la suma de esto, que dijimos que iba a ser 87, se le descuente el 8.7 y me aparezca ya el resultado final. Entonces yo aquí tendría que decirle, ok, ¿qué voy a tomar? Pues bueno, voy a tomar primero, como va a ser un descuento aplicado, ¿a quién le voy a hacer ese descuento aplicado? Ese descuento aplicado se lo tengo que hacer a la suma de todos estos productos. Entonces, yo le voy a decir, quiero que me sumes a este, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí? Súmame a B4 más B5 más B6 más B7 más B8, que son las 5 cantidades que estoy trabajando. Y luego a eso, a esa suma, yo quiero, y le vas a restar obviamente, menos la misma suma que estoy trabajando, ¿sí? Y también obviamente voy a decirle que primero me haga los paréntesis y me diga, me vas a volver a sumar todo esto, es B4 más B5 más B6 más B7 más B8. Si yo aquí lo dejara exactamente así como está, pues me daría 0, ¿no? Porque a una cantidad con 5 números, con 5 cantidades que son 8, 10, 9, 20, 40, se le resta las cantidades 8, 10, 20, 9, 40, me da exactamente lo mismo. Pero como yo nada más quiero un porcentaje de descuento, le voy a decir, y ahora sí, me lo multiplicas por y lo multiplicas, lo vas a multiplicar por el 10%. Ahora, todavía aquí puede ser que yo tenga un detalle, porque la computadora primero sumaría todo esto, después sumaría todo esto, después multiplicaría por esto y al final restaría lo que salga de aquí menos lo que está aquí, ¿sí? Nuevamente lo volvemos a repetir. La computadora primero va a sumar B4 más B5 más B6 más B7 más B8, ¿sí? Y me va a dar el resultado. El resultado que me va a dar van a ser 87. Después se va a meter a este paréntesis y también va a volver a sumarlo y me va a dar el mismo resultado, 87. Entonces van a quedar 87 menos 87 por el 10%. Después, al identificar la resta y la multiplicación, primero va a multiplicar el 87 por el 10% y me va a salir 8.7, y el 87 que teníamos original se le va a restar los 8.7 que salieron aquí. Pulso Enter, imagen 79.92. Y nada más para que vean ustedes que sí es cierto, 87 menos 8.7 aquí también hay que tomar en cuenta que puede ser que nos haya dado alguna fracción decimal, pero nos da casi lo mismo. En apariencia aquí eran 8.7, acá eran 87. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es una suma de esto más B5 más B6 más B7 más B8 nos da como resultado 87. Y después esto es igual a esto por el 10% de aquí, me da 8.7, y después esto es igual a esto
menos 78.3. Muy bien, entonces aquí sí tenemos todavía un detalle o un problema. En esta fórmula no nos está dando el mismo resultado. Está saliendo la suma de aquí, termina la suma. Vamos a poner aquí un paréntesis, aquí otro paréntesis. Tenemos aquí esto más esto, 87.9, está subiendo 9 más todavía. Entonces B4 más B5 más B6 más B7 más B8. Bueno, muy bien, entonces miren, si ustedes se darán cuenta, yo cometí aquí un error, o he cometido un error, y obviamente el error se derivó en que cuando yo hice la selección no fue la selección correcta, quiere decir que este resultado es correcto, bueno, Excel lo calcula correcto, pero no es correcto para lo que yo necesito, o yo requiero, según lo que ya he dado de demostración. Según lo que yo he dado de demostración, ya había dicho, a ver, si esto, le sumo esto, y luego le sumo esto, más esto, más esto, más esto, estoy diciéndole yo que quiero sumar B4 más B5 más B6 más B7 más B8. Al hacerlo me da como resultado 87. Después, si yo pongo un igual y digo a este 87 yo le quiero sacar el 10% que ya está de este costado, entonces yo le digo sería F4, que es donde dice el nuevo cálculo, y esto lo multiplico por lo que sería el 10% y me dará a mí como resultado 8.7. Después de esto yo hago esto igual y luego le digo que a esto le voy a restar menos esto y me estaría dando a mí un 78.3, que no es lo mismo que esto. ¿Pero por qué? Porque yo aquí puse B4 más B5 más, o sea, no le puse nunca el B6, entonces eso fue lo que me faltó. Y yo le pongo aquí B6, pulso Enter y obviamente ya me dice que es el mismo resultado, ¿sí? Si ustedes se darán cuenta, en el desarrollo de fórmulas, la prueba y el error, el equivocarse, el no obtener a veces un resultado bien o correcto, pues nos deriva a nosotros en ciertas situaciones y problemas, y muchas de las veces mucha gente se frustra porque dicen, pues no es que Excel lo iba a hacer solo, sí, Excel lo hace solo, pero él hace lo que yo le indique. Y si yo en las indicaciones le pongo algo mal, como fue en este caso que no le puse una cantidad, pues él lo va a hacer. Es importante que ustedes como usuarios y como obviamente personas que van a resolver situaciones o problemas hagan comprobaciones a lo mejor de manera individual, porque yo estoy aplicando haciendo un descuento aplicado y obviamente estoy trabajando con este punto de esta manera, ¿verdad? Pero nunca me di cuenta que no puse a B6 y obviamente no me daba el resultado, pero al hacer la comprobación pues ya me di cuenta que tenía ese detalle que no me daba el resultado correcto y tuve que hacer primeramente algunas pruebas y errores para poder detectar. No siempre lo van a detectar a la primera y no siempre van a hacer ustedes las cosas a la primera. En las fórmulas se requiere pues prueba y error y comprobaciones. El IVA aplicado sería lo mismo. Vamos a suponer que yo quiero aplicarle el IVA a todos los productos que están aquí, son los 87, y le quiero aplicar el IVA del 16%, pero el IVA se tiene que sumar. Entonces aquí yo tendría que volver a aplicar la misma fórmula que hice aquí, en la cual voy a decir, ok, yo quiero hacer un descuento, un IVA ya aplicado directamente sobre la fórmula, y yo le diría que la primera cantidad que está en B4 se suma
más B5 más B6 más B7 más B8, y luego a eso yo lo quiero, obviamente yo quiero que haga primeramente esa operación matemática, entonces le voy a decir que entre paréntesis primero me haga toda esa suma, y después quiero que le sume, ¿sí? Que haga otra nueva suma, pero entre paréntesis le digo que me vuelva a sumar otra vez los mismos valores, o sea, a B4 más B5 más B6 más B7 más B8, cierro paréntesis, y eso quiero que lo multiplique por el 16% de IVA, que es lo que se va a llevar a cabo. Entonces yo le estoy diciendo que primero del total que yo tengo le sume al mismo total que tengo, pero solamente el 16%, y me dice que son 100 pesos con 92 centavos. Si hacemos la comprobación de la misma manera, para que ustedes vean que si es el resultado correcto, yo puedo hacer lo siguiente. Yo sé que la suma de los 5 productos son 87, ¿no? Porque se deriva de la suma de más 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 B7 más B7 más B8. Y me dice a mí que son 87. Después, si yo digo, 87 multiplícalo por el 16% de IVA que tengo, me daría 13 pesos con 92, y después suma a más y tenemos 100 pesos con 92 dentro de la comprobación. Pues bueno, este es el desarrollo de fórmulas simples, sumando, restando, multiplicando, dividiendo y elevando a la potencia. Este es el derivado ya de fórmulas compuestas, en los cuales utilizamos sumas y divisiones, y obviamente es muy necesario cuando yo utilice sumas, divisiones, sumas y multiplicaciones, que es lo más común. Las sumas, las divisiones, las sumas, las restas que se utilicen en una fórmula compuesta regularmente van a llevar paréntesis, mientras que y eso se utiliza mucho porque vamos a calcular promedios, vamos a calcular descuentos, vamos a calcular IVA, descuentos aplicados, IVAs aplicados. Bueno, con esto ya pueden ustedes resolver su primera práctica, que es la de una nómina de sueldos, y también van a resolver ustedes un ejercicio de los números 13, en los cuales les doy una ligera explicación para ese ejercicio, porque mucha gente se confunde. En el ejercicio nos dice que yo voy a utilizar 3 cantidades, y nos aparece aquí cantidad 1, cantidad 2, y otra cosa también importante: si ustedes ponen 2 cantidades así en secuencia y después las seleccionan, hay un proceso en Excel que se llama autollenado. Yo le pongo una serie donde va a decir cantidad 1, cantidad 2, y tomo este cuadro que es el autollenado, esta cruz negra, le doy un clic sostenido y empiezo a arrastrar, y me dice cantidad 3, cantidad 4, ya nada más tuve que escribir yo aquí cantidad 1, 2, 3. En este lugar vamos a poner otro resultado, y después nos dice a nosotros que yo escriba aquí cantidades números 3, entonces yo voy a poner aquí un número 3, y para no estarlo escribiendo en todos, voy a seleccionar y voy a hacer el llenado hacia aquí, después voy a hacer el llenado hacia abajo, y voy a llenarlo hasta que tenga yo 10 veces el número 3, ¿sí? Yo tengo aquí ya los números 13, y luego nos dice a nosotros que tenemos que hacer lo siguiente. Yo tengo que calcular los números para que me aparezcan aquí los resultados, y me tiene que aparecer aquí un 1, aquí un 2, aquí un 3, aquí un 4, pero lo tengo que hacer utilizando yo los 4 números 13, ¿sí? Los 4 números 13 para que me dé el resultado de 1. Según la explicación que nos dice a nosotros, o que nos está dando a nosotros en la primera sesión de clase, en la práctica, que les estoy enviando a ustedes de Excel, nos dice a nosotros que en la práctica número 4 tenemos que resolver un problema de lógica. El ejercicio del problema de lógica consiste en lo siguiente: dice que utilizando los 3 números 13, o sea, yo diseño la tabla, obviamente ustedes le van a dar presentación, y me dice que yo tengo que obtener como resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dice un ejemplo: para poder obtener el 1 en la celda C2, o sea, aquí sería hacer esto. Yo estoy utilizando el primer número 3, el segundo número 3, el tercer número 3, el cuarto número 3. Debo de utilizar
los 4 números 13. No puedo omitir ninguno de los 4 números 13, o sea, tengo que utilizarlos todos. Y tengo que utilizar 3 operadores matemáticos, es la multiplicación, la división y la división. Y también, si es necesario, puedo utilizar los paréntesis que yo necesite. Entonces, si yo aquí pongo esa fórmula que me dice, y yo digo, a ver, este va a ser igual a esto primero, lo que me está diciendo la fórmula, y luego me dice que esto sería por entre y entre, ¿sí? Entonces, esto por esto entre este 3 y luego otra vez entre 3 por 3, 9, entre 3 a 3 y 3 entre 3 me daría 1, pulso enter y me da obviamente el número 1. No es la única manera de poder calcular el número 1, puede haber otras diferentes ecuaciones para calcular el número 1. Entonces, la tarea de ustedes es que aquí, utilizando nuevamente los 4 números 13 y utilizando operaciones matemáticas y también paréntesis, me calculen cómo sería el número 2, o sea, cómo yo puedo, utilizando esta fórmula y utilizando diferentes operadores, me dé el número 2, después el número 3, me dé el número 4. Entonces ustedes así es como lo van a hacer. Incluso ustedes van a hacer pruebas y errores, y en algunos momentos hasta van a encontrar ustedes otro número diferente calculando otro. A lo mejor están tratando de sacar el 2 y les da el 7, pues ya tienen la resolución del 7. A lo mejor están haciendo el 9 y les da un 3, entonces ya tienen ustedes la resolución del 3 y así. Pero tiene que aparecer como resultado aquí un 2, aquí un 3, aquí un 4, aquí un 5, aquí un 6, aquí un 7, aquí un 8, aquí un 9 y un 10. No se puede omitir ninguno de los 3. Se tienen que utilizar 3 operaciones matemáticas y el uso de paréntesis sí ya es a su gusto. Obviamente para números más acá adelantados o más arriba sí se tiene que utilizar obligatoriamente el paréntesis para que ustedes lo tomen en cuenta. Bueno, de mi parte sería todo para esta sesión de clase y esperamos sus resultados de las 2 prácticas y vamos a seguir trabajando todavía en la siguiente sesión de clases con el desarrollo de fórmulas por la importancia y la relevancia que tiene en Excel. De mi parte sería todo, hasta luego y que pasen bonito fin de semana.